La pastora principal interina Sujin nos predicará el mensaje titulado Besó sus pies y los regó con lágrimas, y luego dirigirá la reunión de sanidad. Ella ya está allí, vamos a saludarla con aleluya y vamos a recibir su mensaje. Aleluya, aleluya. Gracias al equipo GCN por el Manmin Magazine y doy gracias a la diaconisa mayor Yeongnam Park por glorificar a Dios con su testimonio. Ella congénitamente era muy débil, pero con el poder de Dios ha recibido la sanidad y está llevando una vida saludable. Gracias. Les presentaré el arreglo floral. Ha sido ofrecido por el anciano Nam Min Kim de la parroquia 320. Doy gracias y gloria a Dios Padre, quien me ha guiado a llevar una buena vida de fe con felicidad, anhelando la Nueva Jerusalén, esta preciosa iglesia en este último tiempo. Hace 17 años, al recibir gran gracia, la palabra de vida, como el mensaje de la cruz, la medida de fe, el estudio de Génesis del pastor principal, que no podía escuchar en ningún otro lugar, me registré a la iglesia Manmin. Doy gracias al pastor principal, quien me ha enseñado profundamente la providencia, el cultivo humano de Dios Padre, quien desea obtener hijos verdaderos, haciéndome conocer exactamente el camino de salvación. Por mi cumpleaños número 80, ofrezco este arreglo floral con gratitud. Muchas gracias. Amados hermanos, si leemos Lucas 17, sale la escena donde Jesús sana a 10 leprosos. Cuando Jesús entró a una aldea, 10 leprosos encontraron a Jesús, se pararon desde lejos y en voz alta le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se apiadó de ellos y les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. En aquella época, las personas que habían contraído lepra eran aisladas fuera de la ciudad. Si la enfermedad se sanaba, ellos podían morar dentro de la ciudad solo después de ir primero a los sacerdotes y recibir el reconocimiento de que fueron sanados. Los 10 leprosos, mientras iban a donde el sacerdote, según la palabra de Jesús, se dieron cuenta de que fueron sanados y limpiados. Sin embargo, solo una persona de ellos glorificó a gran voz a Dios, volvió ante Jesús y le dio gracias sin olvidar la gracia. Entonces Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le dijo así a esa persona, al único que había venido ante Jesús otra vez y agradecerle. A pesar de que 10 fueron sanados, solo uno era una buena persona que realmente se arrepiente y conoce la gracia, por lo que solo sobre él descendió la gracia y la salvación. Lo que nosotros podemos entender a través de esta palabra es la verdad de que uno no es salvo solo por haber sido sanado de la enfermedad por la gracia de Dios. Además, en un lugar de gracia donde se manifiesta la explosiva obra de Dios, con esa humildad y sinceridad, si participa en ese momento, está muy humillado y busca la gracia de Dios. Es más, si se manifiesta esa gran gracia de Dios cuando está en ese lugar, puede recibir esa bendición. Y así recibe la respuesta de sanidad. Pero la salvación de esa alma es aparte, puede ser aparte de esa sanidad. El hecho de recibir la respuesta y sanidad es haber encontrado a Dios y al Señor. Y se habrá parado en el camino de salvación. Será un tiempo de bendición para recibir la salvación. Y debe todos recibir la salvación. Pero tal como podemos conocer que los 10 leprosos fueron sanados, pero una sola persona conoció esa gracia. Por eso la gracia de salvación descendió solo sobre él. Debemos conocer esto. Podemos conocer cuán gran bendición es la vida que agradece por la gracia de Dios.
10 leprosos fueron sanados, pero solo uno ofreció confesión y gratitud. Y solo él recibió la verdadera gracia de salvación. Debemos tomar lección de ello. En nuestra iglesia también hay incontables personas que fueron sanadas por la oración del pastor principal y la oración con el pañuelo poderoso desde la apertura hasta ahora. No solo diferentes enfermedades como el cáncer o tuberculosis pulmonar, sino también la vista de los ojos ciegos fue recuperada. Los sordos comenzaron a oír, el cuerpo que se había arruinado debido al accidente de tránsito, o pacientes de polio o parálisis cerebral fueron recuperados. Son realmente muchos los que han experimentado señales asombrosas. Cuando la diaconisa mayor daba su testimonio, su esposo decía que por más excelente sea un médico, no era posible que su esposa fuera sanada de inmediato, pero solo Dios puede hacer. Dios lo ha hecho. El poder de Dios hace cosas que son imposibles para la medicina y la fuerza humana. Por más que avance la ciencia y la medicina, hay muchas cosas imposibles para el ser humano. Por más que vaya al hospital, no siempre será sanado. Pero el poder de Dios puede hacerlo todo. Pero, ¿quién hace descender ese poder de Dios? Eso depende de nuestro corazón. Dios puede hacerlo todo, pero nosotros debemos ser personas que pueden recibir esa gracia y bendición. Nosotros hemos experimentado mucho esas obras y hay muchas personas que dan su testimonio con esa felicidad. Estas personas han recibido una bendición inefablemente grande ante Dios y han experimentado una gracia que jamás se puede olvidar o abandonar. Por ende, existen muchos que, muy agradecidos por esa gracia, evangelizan diligentemente o sirven en cada área de la iglesia, como escuela dominical, coro, equipo voluntario, etc. Hoy también la diaconisa mayor, quien dio el testimonio, trabaja como servidora y ella tenía ese deseo de ser fuerza para la iglesia en el tiempo difícil y ella decía que derramaba lágrimas por no poder hacerlo. Tiene ese buen corazón y esa gratitud por la sanidad. No solamente tiene eso en su corazón, sino que tiene ese deseo, intención por retribuir esa gracia. Y así Dios Padre le ha bendecido. Esta clase de personas, la mayoría de nuestros hermanos Manmin, son así, que conocen esa gracia. De este modo, las personas de buen corazón tienen gratitud por la gracia de Dios, quien los ha salvado de una vida de desesperanza y sanado de la enfermedad, que sea como sea. Quieren cumplir el deber ante Dios y pagar esa gracia lo mejor posible. No obstante, algunos, lamentablemente, a pesar de que han confesado con determinación, si tan solo Dios me sana, seré fiel entregando mi vida. Si soluciona este problema, llevaré bien mi vida de fe. Pero cuando reciben la sanidad o soluciona el problema, vuelven otra vez al mundo. He visto muchas personas que después de haber sido fieles y llevar la vida de fe en cierta magnitud, piensan que el ir por el camino estrecho es cargoso. Se olvidan de la gracia recibida y aman nuevamente al mundo. Cuán lamentado se sentirá Dios al ver a estas personas. Mas, si es una persona que no se olvida de la gracia recibida y cumple su principio hasta el final, Dios también lo acompaña con una bendición más grande y derrama un amor invariable. Espero que ustedes también examinen a sí mismos cómo es uno mismo delante de los ojos de Dios a través del mensaje de hoy. Si asiste a la iglesia y lleva la vida de fe solo para recibir la sanidad, respuesta y bendición, eso no es una verdadera bendición y la voluntad de Dios. Desde ahora, en la reunión de sanidad, les compartiré la serie La buena voluntad de Dios de la cruzada de avivamiento de 2 semanas consecutivas que el pastor principal dirigió en el 97. El tema de estos mensajes explica cómo es la bondad que Dios desea y reconoce, y asimismo explica: en el mundo, si hace alguna buena obra, dicen que son buenos. Y si carnalmente viendo son personas tranquilas, que
no muestran su carácter y tienen un poco de paciencia y escuchan las palabras de otros, ellos expresan que esas personas son buenas. Pero Dios no dice que eso es bondad. ¿Cuál es la bondad que Dios dice y reconoce? Y así con varios mensajes el pastor principal dirigió la cruzada de avivamiento durante 2 semanas con casi 15 mensajes. Y nosotros al llevar a cabo la reunión de sanidad, en cada reunión de sanidad compartir este mensaje. ¿Y por qué es importante este mensaje de bondad? Porque es el corazón que Dios Padre desea de nosotros y es el camino para arrebatar un mejor lugar en el reino de los cielos. Y no solamente eso, explica que cuando nosotros cumplamos esta bondad, recibiremos la solución de cualquier enfermedad grave o problema y que es el camino para obtener la respuesta y bendición. Al ser 2 semanas de cruzada de avivamiento, con el objetivo de recibir la respuesta de sanidad, muchas personas asisten. El camino para alcanzar el reino de los cielos, el buen reino de los cielos, es también el camino para recibir esa respuesta y bendición, esa sanidad. No piensen en que es un mensaje, no es un mensaje para recibir al instante la respuesta de su petición. Dios es quien sana, ese que sana. Y cuando nosotros venimos delante de Él con un corazón adecuado para recibir la sanidad, Él responderá. Y primero que todo tenemos que arrepentirnos de todo corazón, con corazón quebrantado, y les explicaré qué es ello. Y lo que deben hacer es arrepentirse de no haber tenido esa bondad. Y nosotros debemos determinarnos hoy por cultivar esa bondad. Y después de terminar la reunión de sanidad, incluso después de recibir la sanidad y respuesta, si ustedes continúan orando por cultivar, si ustedes hicieran así para cultivar esa bondad, Dios Padre los sanaría en este momento. Tomen este mensaje como ese camino para recibir esa respuesta. Al arrepentirse también estrictamente de no haber tenido esa bondad, al haber sido contrario a esa bondad, espero que puedan recibir esa sanidad y respuesta. En este momento, al compartirles sobre la bondad de María Magdalena, espero que se den cuenta por qué no ha podido recibir la respuesta y la sanidad. Oro en el nombre del Señor para que ahora sí sean personas realmente bondadosas ante los ojos de Dios y así descienda la sanidad, respuesta y bendición, tanto espiritual como físicamente. En el pasaje de hoy está registrado un acontecimiento que sucedió cuando Jesús fue invitado por un fariseo y entró a su casa. Una mujer que vivía en aquel barrio supo que Jesús estaba en la casa del fariseo y trajo un frasco de alabastro con perfume. Y fue detrás de Jesús, lloró, regó sus pies con lágrimas, lo enjugó con sus cabellos, besó sus pies y los ungió con el perfume. Esta mujer es María Magdalena. Sin embargo, en la Biblia salen en varias partes la escena en la que ungieron perfume a Jesús, por lo que hay algunos que se confunden. Las mujeres que ungieron perfume son 2, María Magdalena y María de Betania. María, que vive en Betania, es la hermana de Lázaro, quien revivió por el poder de Jesús después de 4 días de muerto. María de Betania también, al amar sumamente a Jesús, quebró el vaso de alabastro y derramó perfume en la cabeza y pies de Jesús. Este suceso está escrito en los 4 evangelios. La mujer que sale en el pasaje de hoy de entre los evangelios es María Magdalena, y la mujer que derramó perfume en Jesús en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 12 es María de Betania.
Y no es que María de Betania haya derramado 3 veces perfume en Jesús, sino que se ha registrado en Mateo, Marcos y Juan ese suceso en el que esa vez que le derramó perfume. Si observamos que estas 2 personas ungieron perfume, podemos ver que el tiempo y el lugar son distintos. María de Betania derramó perfume justo unos días antes de que Jesús cargara la cruz. Este espiritualmente tiene el significado de preparar la sepultura de Jesús. No obstante, los discípulos que vieron esto murmuraron y Judas Iscariote incluso criticó. Pero Jesús elogió a esta mujer y dijo: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, ¿qué clase de persona habrá sido María Magdalena, que sale en el pasaje de hoy? Aquí donde dice Magdalena o Magdala, es un lugar. El lugar llamado Magdala está ubicado en la orilla occidental de Genesaret, al oeste del mar de Galilea. Y la mayoría de los habitantes de ese lugar servían a los ídolos. Ustedes ven el mapa, pueden ver el mar de Galilea en la mitad. Y en la época de Jesús, había un mar grande ahí. Y podemos ver pueblos que vivían a la costa de ese mar. Y si ven características de lugares que viven a la costa, en la región costera, suelen ser muy idólatras. También pasa en nuestro país. Como ellos viven mayormente la pesca, ellos siempre rezan a los ídolos para poder pescar bien. Así ha pasado en la historia de nuestro país también. Ha sido también el pueblo donde María Magdalena vivía. Y la mayoría de los habitantes del lugar servían a los ídolos. María Magdalena nació en aquel lugar que estaba cautivado completamente por la oscuridad, al estar la aldea entera inmersa profundamente en la idolatría. Si leemos Lucas 8:2, está registrado: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Aquí está hablando de María Magdalena, de la que estamos hablando ahora. Dice, de la que habían salido 7 demonios. Está escrito así en la Biblia. Con esto podemos conocer que María Magdalena sufrió mucho debido a los demonios. Mas si observamos los casos que sufren por los demonios, existe algún caso en el que sufre personalmente y también el caso en el que un hogar o aldea entera es cautivada por los demonios. En el caso que un individuo haya sido cautivado por el demonio mora dentro del cuerpo de la persona y roba completamente su corazón. Y así toma el rol de amo. Y en ese caso, no son obras normales de esa persona. Incluso una mujer puede tener una fuerza más grande que un hombre adulto no podría regular o controlar. Y normalmente a esas personas les gusta lugares oscuros o ensucian terriblemente sus casas. Porque el demonio no solamente controla su corazón, sino también su cuerpo. Y ese es el caso en el que el demonio ha entrado al cuerpo de la persona. Sin embargo, el hecho que María Magdalena haya sufrido por 7 demonios no es en ese sentido. No es que ella haya estado poseída por esos 7 demonios. Significa que al ella haber nacido en un lugar que se opone contra Dios e impregnado de la idolatría por generaciones, sufrió mucho por la maldición que descendió sobre ese hogar. Aunque en realidad María Magdalena no estaba poseída por los demonios, estaba en una circunstancia miserable al punto que otros decían así. María Magdalena llevaba una vida sin esperanza alguna, sufriendo por muchas enfermedades, pobreza, marginación y menosprecio de parte de las personas en un entorno así de oscuro. Y un día, María Magdalena llega a escuchar sobre Jesús, quien sana diferentes enfermedades y debilidad.
Desde ese momento anheló de todo corazón conocer a Jesús y preparó el perfume pensando, si yo lo conociera podría recibir la sanidad de todas las enfermedades y también ser librada del sufrimiento que recibo de la potestad de las tinieblas. Esta es la verdadera fe. Ella no esperaba una suerte inesperada ni dudaba pensando, ¿será que realmente podré ser sanada? Ella preparó el perfume anhelando conocer a Jesús con una fe firme de que si conoce a Jesús, ella también podrá ser sanada. Finalmente, cuando oyó que Jesús entró a la casa de un fariseo, María Magdalena, es decir, Jesús había llegado a donde ella vivía. María Magdalena fue con el frasco de alabastro, con el perfume más valioso. María Magdalena no podía atreverse a ir delante de Jesús, quien es muy precioso. Por ende, se fue por detrás de él y cuando se paró a sus pies, comenzó a derramar lágrimas sin parar. Esas lágrimas mojaron los pies de Jesús. Ella lavó los pies de Jesús con su cabello y derramó el perfume en sus pies. Ustedes imaginen esta escena. Había muchas personas rodeando a Jesús y María Magdalena va hacia Jesús. Hace 2000 años, en ese entonces había una distinción entre hombres y mujeres. Incluso en la actualidad los judíos se comportan así. Los hombres adultos estaban más cerca de Jesús y podían hablar con él. Pero María Magdalena era mujer y si leemos la Biblia podemos conocer que ella era una mujer que era señalada por las personas, señalada y malentendida por las personas de su aldea. Y al dar los pasos, me imagino que habían personas que murmuraban de ella. Ellos se habían reunido para escuchar de Jesús. ¿Será que ellos les habrían dado paso? Y ella pasó entre esas personas y debía ir ante él. Y también habrá escuchado palabras desagradables de otras personas, pero aún así fue delante de Jesús y con humildad fue hacia Jesús, pero se fue por detrás de él. Y esas lágrimas incontrolables se postró ante él. Y esas lágrimas se derramaron sin parar y cayeron en los pies de Jesús. Y ella con esa vergüenza porque sus lágrimas mojaban los pies de Jesús, ella los limpió con su cabello y lo ungió con perfume. En aquella época los israelitas por lo general usaban sandalias. En la actualidad tenemos zapatillas, tenis que cubren todo el pie, pero en esa época las sandalias tenían descubierto incluso los dedos de los pies. Es más, al ser una región desierta, árida, los pies se ensuciarán bastante por el polvo. Y al ser valiosa el agua, no es posible lavarse bien los pies, por lo que los pies de Jesús tampoco podían estar limpios. No obstante, María regó los pies los pies de Jesús con lágrimas, los lavó con sus cabellos e incluso los besó. Es más, las mujeres israelitas de aquel entonces apreciaban el cabello mucho más que hoy en día. Por ello, ni siquiera lo dejaban expuesto libremente. Y así cubrían con un paño todo su cabello. Y la familia, he escuchado que la familia de los judíos ortodoxos claro, las mujeres normales de Israel tienen expuesto su cabello, pero las familias de judíos ortodoxos usan peluca para no exponer su cabello. En aquella época, con un paño
o tela cubrían su cabello. Si ustedes ven, por ejemplo, películas o la cantata de aquella época podrán entender, porque apreciaban mucho, porque solo mostraban el cabello a su esposo. Así eran instruidos. El hecho que haya lavado los pies de Jesús con su cabello, que aprecia tanto, es la expresión de su amor y devoción hacia Jesús y su corazón ferviente por servirle con una humildad completa. Jesús, al ver la obra de María Magdalena llena de esmero, sanó sus enfermedades y le dio esperanza celestial y amor verdadero. María Magdalena, todo de ella había cambiado al conocer a Jesús, toda esa debilidad que ella tenía. Por ejemplo, la diaconisa mayor, quien dio el testimonio hoy, también tenía una debilidad congénita y al vivir así venía sufrimientos difíciles, dolores difíciles. Y María Magdalena también tenía ese sufrimiento y encima de ello tenía pobreza y espiritualmente tenía esa opresión. Y físicamente era muy débil, por lo que su piel y todas las cosas habrán sido de manera que otras personas se alejaban de ella y la esquivaban, la señalaban. Y así su vida física era muy difícil. Incluso ella recibió el malentendido que era una pecadora. Ella llevaba una vida así, pero al conocer a Jesús y sirvió con esa devoción humilde. Y así la vida de María Magdalena cambió por completo. Hasta antes de conocer a Jesús, ella tuvo que sufrir por las tinieblas y llevar una vida miserable debido a muchas enfermedades. Ella era señalada por las personas, pero luego de que conoció a Jesús, cada día era solo una continuidad de gozo y felicidad. No solamente recuperó la salud al conocer a Jesús, más que nada Jesús llegó a ser una verdadera luz y esperanza para María y el Salvador quien la salvó y rescató el pecado. Para María Magdalena era natural amar mucho más a Jesús, ya que la gracia que recibió es grande. Y al ser su amor tan grande, que las obras de ella eran también diferentes. Ella tomó la determinación de entregar incluso su vida para Jesús sin escatimarla y lo sirvió con suma devoción y amor. Si leemos Lucas 8, del 1 al 3, podemos ver que las personas que recibieron la gracia o sanidad ante Dios vendían sus bienes para servir a Jesús y a sus discípulos. A través de la palabra de Jesús, si conocían a Dios y eran llenados de la esperanza celestial, y a través de Jesús, si llegaron a tener esa esperanza celestial y sanidad, esas personas servían a Jesús. Y María Magdalena era una de ellos. Podemos conocer a través de la Biblia. Y cuando María Magdalena vio a Jesús por primera vez, ofreció el perfume más precioso que ella tenía. Y luego de que su vida cambió por completo, no terminó allí. Sí, yo ya conocí a Jesús y mi problema fue resuelto. Gracias. Agradezco solo un poco. No fue así. Ella con su vida, corazón y esmero sirvió a Jesús. Y todo lo que ella podía hacer, trabajaba arduamente con esos ingresos. Ella servía a Jesús y a los discípulos para que lo pueda usar cuando ellos evangelizaban. Y si venía a alguna aldea cercana, lo seguía y así les servía. No solamente eso, cuando Jesús fue crucificado, la Biblia registra de ese sumo amor. Los discípulos se huyeron por temor, porque Jesús recibió esa condenación y malentendido. Sin embargo, María Magdalena y algunas otras mujeres amaban tanto al Señor Jesús, y al ser ese amor sincero, que no dejó de estar cerca de la cruz, no dejaron de estar cerca de la cruz hasta que Él murió. Ya llega pronto la Semana Santa
Y me imagino que ustedes se acordarán de la cantata que hemos visto. El Señor va cargando la cruz en Gólgota y muchas personas le seguían y la mayoría de las personas lo insultaban, lo criticaban. Él es pecador y le lanzaban piedras también. Y entre ellos también había personas que habían recibido la gracia y sanidad de Jesús. Las personas que le seguían, habían muchos así, pero al Jesús recibir ese malentendido y esa condenación de que era pecador, se convirtió en una multitud que lo insultaban. Pero las personas que tenían un buen corazón, ese amor verdadero, seguían a Jesús por Gólgota. Los seguían con lágrimas diciendo, Él no es pecador, Él es el Hijo de Dios. Él me sanó, Él compartió de Dios, del Evangelio celestial. Él no debe estar en ese lugar. Y así lo seguían. Y los soldados romanos o los soldados judíos los impedían para que no vinieran ante Jesús con lanza, pero sin importar ello, esas mujeres seguían a Jesús. Y cuando Jesús fue crucificado, no se fueron de ese lugar. ¿Y cómo fue Pedro? Como las personas decían que Pedro era el discípulo de Jesús, él dijo que no, porque él tenía temor de algún daño que iba a sufrir por ello. Pero María Magdalena y las mujeres de buen corazón, recordando esa gracia que habían recibido, siguieron a Jesús hasta el final. Asimismo, ella vio dónde colocaban el difunto de Jesús después de bajarlo a la cruz. Ella lo siguió para ver dónde colocaban el difunto de Jesús, para poder limpiarlo. El día siguiente era el día de reposo y ella no podía comprar nada, por lo que dejó comprado de antemano especias aromáticas y ungüentos para echarlo en el difunto de Jesús. Y esperó que el día de reposo se pasara rápido, y a la madrugada del día siguiente al día de reposo fue al sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús. María Magdalena en ese momento ni siquiera se imaginaba de que Jesús habría resucitado. Ella pensaba, el Señor murió, pero quiero limpiar su cuerpo al Señor a quien yo amo. Y así fue al sepulcro. Y así se dirigió hacia el sepulcro. Tanto amaba y esperaba María Magdalena al Señor Jesús, que fue a ese lugar peligroso muy temprano en la madrugada. Hermanos, pensemos en lo siguiente. Los guardas estaban protegiendo el sepulcro de Jesús. Más que nada, Jesús había sido capturado como pecador y había sido ejecutado. Y los que seguían a Jesús también eran condenados como equivocados. Por ende, los discípulos también se huyeron. No obstante, a María Magdalena, si leemos en la Biblia, podemos ver que los discípulos se habían huido y estaban escondidos en una casa. Así registra la Biblia. Esos hombres adultos que decían seguir a Jesús estaban escondidos, pero a María Magdalena no le importaba el temor. A María Magdalena no le importaba la condenación de las personas o cualquier pérdida. No era un problema para ella. ¿Por qué? Porque ella había obtenido la sanidad y la verdadera vida gracias a Jesús. Qué hermoso corazón de bondad y amor verdadero es esto. Por ello, María Magdalena pudo recibir la bendición de ser la primera persona en ver al Señor resucitado. El hecho que Jesús se haya mostrado primero ante María Magdalena después de resucitar no es para nada una casualidad. María Magdalena no solamente agradeció de palabras o solo en su corazón la gracia que había recibido de Jesús, sino que mostró verdaderamente este amor con obras de servicio a Jesús con todos sus bienes. Ella tenía, y muchas personas tienen ese pensamiento y corazón, pero no tienen obras. Fácilmente podemos ver si uno dice, esa persona tiene esa dificultad. Al ver de pronto en la parroquia o equipo, tiene esa intención o pensamiento o corazón de ayudar a esa persona que está en dificultad. Pero primero empieza a calcular y así las obras
desaparece. Y tenemos también mucha gratitud al Padre, al Señor, y incluso derramamos lágrimas cuando pensamos, y así terminamos, así haré, así seré fiel, así oraré, viviré conforme a la palabra. Uno tiene ese pensamiento de corazón y uno toma mucha determinación, pero hay muchos que no pueden dar eso en obras. Pero María Magdalena tenía un amor sincero hacia Jesús y un corazón sumamente bondadoso, por lo que pudo ser la primera en ver al Señor de resurrección. Después de que pasó esto, María fue a donde las personas que habían estado con Jesús estaban llorando con tristeza y les anunció la resurrección del Señor, porque ella no podía ser la única en conocer la resurrección del Señor. Y así fue donde los discípulos y les dijo: el Señor ha resucitado, lo que Él nos dijo pasó en realidad. Y dedicó su vida entera en compartir del Señor. Entonces, ¿qué significado habrá en la palabra que dice que María Magdalena quebró el frasco de alabastro y derramó perfume? Primero, el frasco de alabastro es un utensilio muy precioso donde se colocaba el perfume. Nosotros no guardamos algún objeto o tesoro que apreciamos en cualquier lugar, sino en un buen lugar. Me imagino que las hermanas, por ejemplo, si tienen su anillo de matrimonio o alguna joya, no lo dejan en cualquier lugar, lo dejan en un joyero. Incluso usan un buen joyero para guardar eso, ¿verdad? El perfume que María vertió sobre Jesús era sumamente precioso y costoso. Por ende, el frasco de alabastro del perfume era también uno muy bueno. Aquí el frasco de alabastro simboliza espiritualmente el cuerpo, nuestro cuerpo, y el hecho de quebrar el frasco significa ser devoto entregando su cuerpo. Por más costoso sea el perfume, puede ser derramado solo al quebrar el frasco de alabastro. De igual manera, esa devoción es posible solo cuando renuncia a sí mismo completamente, al romper todo patrón de pensamiento y argumento, sin importar la posición o dignidad. Cuando no es así, el pensamiento será empleado y pensará con hipocresía. Si hago así, ¿será que otros no hablarán mal de mí? ¿No murmurarán? Y por ende no podrá salir una devoción completa. Por eso, solo cuando quiebre su cuerpo, no se refiere al cuerpo físico, no solamente se refiere al cuerpo físico, sino ese espíritu. Cuando nosotros rompamos, quebramos toda esa falsedad, su cáscara, es decir, la hipocresía, será posible que salga el amor y devoción perfecta desde lo profundo del corazón. Existe otro significado espiritual importante en que el perfume sale solo al quebrar el frasco de alabastro. Les dije que el frasco de alabastro representa nuestro cuerpo y antes de ser transformados, nuestro cuerpo quiere seguir el deseo de la carne. Por ello, tal como el perfume sale al haber quebrado el frasco de alabastro, solo cuando nosotros nos despojemos del deseo de la carne, saldrá el verdadero amor hacia el Señor. Es decir, así como María, quien rompió el frasco de alabastro y derramó perfume sobre el Señor, cuando nosotros nos despojemos del deseo de la carne y sigamos el deseo del Espíritu Santo, podremos ofrecer un corazón puro y santo al Señor. Además, por más bueno que sea el frasco de alabastro, es solo para guardar el perfume. Y por eso en realidad lo más precioso es el perfume. En aquella época el perfume era por lo general algo muy costoso. Si leemos en Juan 12:5 la escena en la que María, la hermana de Lázaro, vertió perfume sobre Jesús, dice que se podía vender una libra de perfume de nardo puro en 300 denarios. Les expliqué que hay dos Marías, María de Betania y María Magdalena, que vertió perfume sobre Jesús. La cantidad y el costo del perfume que María Betania vertió sobre Jesús está escrito en la Biblia, que era una libra y era 300 denarios. El denario era la unidad monetaria de Roma y un denario equivalía al salario de un día de un jornalero, de un trabajador. Por ende, si son 300 denarios, era una suma tan grande que se podría reunir sin gastar nada el pago que ha recibido trabajando durante todo un año.
Si lo calculamos hoy en día, supongamos que la remuneración diaria de un trabajador o jornalero es $77. Entonces podemos conocer que 300 denarios equivale a $23.100. A pesar de que no está registrado cuánta cantidad de perfume ofreció María Magdalena a Jesús, lo evidente es que era muy precioso y costoso. Y tal como les he dicho, María Magdalena creció en un entorno escaso y era muy débil, por lo que no tenía muchos recursos, pero ella preparó. Estos 300 denarios, esta cantidad es del perfume que María de Betania ofreció a Jesús. No sabemos cuál ha sido la cantidad y el valor del perfume que María Magdalena ofreció a Jesús, pero ciertamente era un perfume muy valioso y costoso para su circunstancia. Se imagina lo mucho que se habrá esmerado y esforzado María a fin de preparar este precioso perfume. Por tanto, el hecho de haber ofrecido perfume significa haber ofrecido el esmero sincero del corazón. En otras palabras, el hecho que María haya quebrado el alabastro y haya ofrecido perfume a Jesús significa ser devota al ofrecer su cuerpo, corazón y esmero a Jesús. Hermanos, si nosotros también amáramos realmente al Señor, debemos ser capaces de ofrecer lo más precioso de nosotros, como María. Entonces, ¿qué será lo más precioso? ¿Será lo material? No, lo que el Señor desea y quiere recibir es nuestro corazón. Así como María, quien quebró el alabastro y ofreció el perfume, cuando nosotros rompamos nuestras cosas carnales, es decir, cuando desechemos la falsedad que hay en nuestro corazón, podremos ofrecer el corazón y sinceridad que es más valioso al Señor. Y ustedes también quieren ofrecer el corazón a Dios. Y uno puede alabar, orar y servir de todo corazón al Señor. Pero si su corazón está también el corazón que ama al mundo, el corazón de falsedad, el corazón de maldad, no puede ofrecerlo completamente al Señor. Y en la vida uno aprecia y ama más, mucho, tanto a sí mismo, que el lugar donde el Señor está es muy estrecho. Eso es lo que ustedes deben conocer. Para uno poder ofrecer completamente su corazón, debe desechar la falsedad del corazón. Cuando ustedes ofrecen el culto, ustedes desean ofrecer el culto en espíritu, en verdad, de todo corazón, pero si tiene distracción, si tiene ese corazón que ama al mundo mucho en su corazón, y así tiene otros pensamientos durante el culto. Cuando ora y alaba, tiene otros pensamientos. Y es por eso que no puede ofrecer un culto de todo corazón. Entonces, ¿cómo será su vida diaria? Si incluso en el tiempo del culto no puede ofrecer su corazón completo, ¿cómo será en su vida diaria? En otros tiempos de su vida. La queja, el rencor, resentimiento, ira, resentimiento. Si su corazón está lleno de todas esas cosas, ¿por qué comer más? ¿Por qué hacer mejor? Eso no es un aroma. Es excremento que huele mal. ¿Ustedes quieren ofrecer algo así al Señor? Si su corazón está lleno de falsedad, no puede ofrecer eso al Señor y Él tampoco lo recibirá. El Señor desea en nosotros un corazón limpio, un corazón de espíritu hermoso. Por eso el ser transformado, eso es lo que el Señor desea y espera en nosotros. Ese es el aroma. Si de entre ustedes está el aspecto que no puede humillar a sí mismo y no puede servir debido al ego o arrogancia, aun conociendo que a Dios le agrada el servicio y la humildad, eso es no haber podido quebrar el alabastro todavía. Aunque parece que es fiel, significa que todavía no está pudiendo amar a Dios de todo corazón, así como María. Continúa aborreciendo y teniendo incomodidad con alguien y por ende no ha logrado seguir la paz con todos. Si aún así dice que puede ofrecer incluso la vida al Señor, ¿será que eso es verdad? Uno mismo no conoce su corazón, su propio corazón. Podemos ver que Job, hemos escuchado que, y se dan cuenta en la explicación de que Job mismo no se da cuenta de él y arrojaba palabras de falsedad. Y no se da cuenta que eran palabras de falsedad y sus palabras y acciones eran incongruentes. Y uno dice, yo ofreceré mi vida al Señor, pero si no puede ni siquiera desechar una maldad ni dominar una maldad, ¿cómo podría ofrecer su vida al Señor? Como
Uno dice, yo guardaré la fe, y muchos creyentes fácilmente dicen, yo también guardaré la fe, como los hermanos de la iglesia primitiva que guardaron su fe aún teniendo una espada en su cuello. Pero aún así no pueden desechar una maldad de su corazón, o no pueden obedecer a la palabra, así como podrían realmente entregar su vida. Nosotros debemos ser transformados, debemos desechar toda especie de maldad. La razón por la que muchos creyentes cambian de parecer después de haber llevado la vida de fe siendo fieles y agradecidos por la salvación y la gracia y sanidad es porque no tienen el corazón o deseo de quebrar el alabastro y ofrecer el perfume precioso. Dicen, yo amo al Señor, pero no quieren quebrar ese alabastro y ofrecer lo precioso al Señor. Les es más precioso su tiempo, su beneficio, su familia, su material y ego, por lo que se detienen después de haber sido fieles en cierto grado. A veces, cuando chocan con las personas o enfrentan algún asunto difícil, dejan de ser devotos para el Señor y se derrumban al impregnarse de sus sentimientos. Dicen, es que no puedo ser fiel, es la culpa de la otra persona, es la culpa del entorno. ¿Por qué pasa esto? Porque ama a sí mismo, ama sus propios sentimientos más que al Señor. Este es el aspecto de amar más a sí mismo que al Señor. Debemos conocer esto, reconocer esto y arrepentirnos de ello. Mas María Magdalena no pensó ni un poquito en la atención o crítica de las personas de su alrededor ni en su propio beneficio. Ella había obtenido la vida y la salvación gracias al Señor, por lo que solo pensaba en cómo retribuir esa gracia. Por ello, ella recibió el amor del Señor y es exaltada como grande en el reino celestial también. María Magdalena, ¿cómo pudo ser sanada en ese mismo instante que conoció al Señor? Porque tenía ese buen corazón, ese corazón firme. Chequeen cómo ha sido uno, aún diciendo conocer la palabra y habiendo recibido esa gracia de sanidad o alguna otra gracia. Porque Dios no da esa gracia, no da esa bendición, esa respuesta. No es porque Dios no tenga ese poder, sino porque uno ha cambiado. Debemos chequear esto. Nosotros decimos que anhelamos el hermoso reino de los cielos, la nueva Jerusalén, pero rehusamos desechar completamente el yo y ser devotos para el Señor. Pese a que trabajamos fielmente, deseamos ser elogiados, y si parece que no podemos ser reconocidos, nos resentimos y perdemos la llenura. Aún diciendo amar al Señor, no queremos sacrificar mucho más y ser devotos. No queremos ser fieles y servir entregando todo lo de sí, pensando, en esta magnitud podría tener algo mío. Y así pierde la llenura, porque no está avanzando mirando al Señor y el reino de los cielos, sino mirando a las otras personas. No está derramando así el perfume al Señor. Sin embargo, las personas de Dios, los protagonistas de la Nueva Jerusalén, entregaron todo lo de sí, así como María Magdalena. Dios dice que eso es bondad. Él se alegra al ver que uno retribuye con su vida agradeciendo invariablemente y sin olvidar la gracia recibida. Y así lo coloca cerca de su trono y le da su gloria. No obstante, algunas personas, aun habiendo recibido el favor al obtener la ayuda de alguien, solo agradece en su corazón y no lo expresa con obras. En sentido estricto, esto no es bondad. Si María Magdalena solo hubiese tenido el corazón que agradece, no habría podido ser la primera en ver al Señor resucitado. Ella expresó valientemente su amor al Señor, por lo que hasta ahora se difunde ese aroma de amor espiritual. Esto podemos conocer por medio de la palabra de Jesús hacia el fariseo, quien consideraba extraño el hecho que María Magdalena vertiera perfume en Jesús. Si leemos Lucas 7:39, el fariseo, quien había invitado a Jesús, dijo en su corazón, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer, es decir, María Magdalena, es la que le toca, que es pecadora. En ese momento Jesús conoció ese corazón, el corazón del fariseo, y le dio entendimiento con ejemplo diciendo, Simón, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces Simón dijo,
pienso que aquel a quien perdono más. Y así Jesús le dijo, rectamente has juzgado, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Hermanos, el hecho que Jesús haya elogiado a María Magdalena es porque ella ha sido el ejemplo de amor sincero y devoción hacia Jesús. Aquí nosotros debemos también examinar nuestra vida. Si recordamos a nosotros del pasado, sabremos cómo el Señor nos encontró, cómo la gracia de Dios descendió sorprendentemente en cada momento de nuestra vida. Habrá hermanos que han sido sanados por el poder de Dios y asimismo hermanos que tenían preocupación y ansiedad por diferentes cosas del mundo y han obtenido la verdadera paz al conocer al Señor. Hay tantos hermanos que han recibido la sanidad por la gracia del Señor en esta iglesia. Y muchas personas confesaron lo siguiente: yo, si no hubiera escuchado este evangelio, si no hubiera conocido esta iglesia, me habría suicidado. Después de vivir en medio del dolor en este mundo, al ser traicionado por las personas, yo quería dejar y renunciar a mi vida. Pero al conocer esta iglesia, esta palabra, avanzo con esperanza celestial. Muchas personas han confesado así. Y desde la discordia del hogar estaban a punto de divorciarse, pero al escuchar este evangelio han llegado a tener armonía. Antes iban seguido al hospital, vivían con medicamentos, pero al ser sanados con esa gracia del Señor y poder de paso principal, ahora viven sin la necesidad de medicamentos y hospital. Tenemos tantas gracias, tanta gracia que hemos recibido. Si hubiéramos muerto sin poder conocer del Señor, habríamos tenido que vivir sufriendo eternamente en el infierno. Pero ahora, al aceptar al Señor, llegamos a ser el pueblo del reino celestial y el Dios creador se ha convertido en nuestro Padre. ¡Qué agradecidos estamos! Y no solamente eso, al ustedes vivir conforme a la palabra y emanar el aroma de Cristo, el hogar es evangelizado. Y el hogar que tenía discordia llega a tener armonía. Con tan solo mostrar la fe que guarda completo el día del Señor y el diezmo, Dios ha protegido con sus ojos que son como llama de fuego, huestes y ángeles en este mundo lleno de diferentes peligros y accidentes. O aún sufriendo algún accidente por error propio, Él ha protegido para que no se lastimaran. Además, incluso cosas que no son posibles por la fuerza humana, si oran, Él responde y da bendición de ir bien en todo a medida que nuestro espíritu prospera. Qué gran motivo de gratitud es ello. Y cuando vivamos una vida que agradece siempre por esta gran gracia de Dios, nuestro Dios nos acompaña con mayor bendición. El corazón que agradece así, sin olvidar la gracia recibida y quiere retribuir esa gracia, es el corazón bondadoso que Dios desea, y Él se alegra al ver esas obras. Amados hermanos, ustedes al conocer esta iglesia, esa gracia y bendición que ustedes han recibido, ustedes no se han olvidado de esa gracia, aun siendo de hace 10, 20, 30 años. Si uno no hubiera recibido la sanidad en ese entonces, no podría seguir en vida ahora. Hay muchas personas que dirán así. Eso ha sido la gracia de Dios, la bendición de haber conocido esta iglesia. El mundo quiere burlarse de este poder. Hablan mal y quieren condenar este poder. Entonces, ¿acaso la sanidad que había recibido es olvidada en su corazón y deja de agradecer por ello? Eso no puede ser posible. Solo por el hecho que el mundo se burle de este poder,
lo hiciera, ¿qué diría Dios? ¿Y ustedes qué piensan de este poder? Esa es la obra del Dios vivo. Lo consideran como gratitud. Incluso el agua de Muan, hermanos. Hubo un tiempo en el que no podíamos distribuir esa agua de Muan. Los hermanos no podían tener esa agua de Muan. Y las personas hablaban mal de este agua de Muan. Y quiero preguntarles a ustedes ahora. No es que así lo sea, pero las personas querían hablar mal de esta agua dulce de Muan. Entonces, si las personas hablan mal del agua dulce de Muan, ¿será que mejor no hablamos de esta agua de Muan y que no visiten el lugar del agua dulce de Muan? Por más que el mundo malentienda, juzgue, hable raro, deberíamos tener ese temor, ocultarlo como si no existiera. Entonces Dios no manifestaría su poder. No podríamos recibir esa sanidad de respuesta. El enemigo y diablo aborrece tanto que se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia que Dios está vivo. Porque el poder muestra que Dios está vivo. Y nosotros no podemos ver con nuestros ojos a Dios, porque si los pecadores ven a Dios, quien es luz misma, morirían. Dios no puede mostrar a sí mismo físicamente, pero Dios nos quiere mostrar a sí mismo a través de sus obras del poder. Y no hay muchas personas de Dios que manifiesten esa obra. Aún leyendo la Biblia también ha sido así. Pero sea como sea, el enemigo y el diablo quiere matar a esas personas de Dios. Y así el mundo juzga, condena. ¿Será que nosotros debemos ocultar y hablar poco de ese poder, como si ese poder no existiera? Así Dios no manifestaría ese poder, no obraría. Piensen si ustedes recuerdan esa obra y gracia, esa sanidad que han experimentado. En esta iglesia hubo muchas obras. ¿Acaso uno puede decir que se puede olvidar de ello porque ha sido obra de otra persona, obra que ha experimentado otra persona? No, porque esa obra es la que Dios ha manifestado y uno puede recordar esas obras y decir, Dios, tómalo como su fe para decir, Dios es el que obra. Aunque esa persona haya sido sanado, si uno lo recuerda y lo toma como fe, Dios se alegrará y le dará esa fe. Y sea cual sea la circunstancia, no importando qué obstáculo haya del enemigo, no podrá quitar, nadie podrá quitar eso de usted. Pero porque pierde la llenura del Espíritu Santo, pierde ese fervor, se enfría ese fervor. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de la gracia de Dios Padre. Eso es ignorar esa obra del poder. Y así Dios no se agrada por él, no le agrada a ello. Y María Magdalena, con esa gratitud por esa gracia que ha recibido, no importando la amenaza de muerte, ella quería retribuir esa gracia. Y cuando practicó en obras ese corazón, Dios Padre la bendijo. Nosotros debemos también alcanzar ese corazón. Solo cuando haya esas obras, esa es bondad. No solamente tener ese corazón es bondad, sino cuando se manifiesten obras, eso es bondad. Y cuando esas obras sean invariables, Dios dice que eso es perfecto. La buena voluntad de Dios, que es el lema de esas cruzadas de avivamiento, explica sobre ello. Esas obras de bondad, esas obras de gratitud, cuando sean invariables, Dios elogiará que es perfecto y así acompañará con bendición y respuesta. Mas muchas personas, cuando reciben la sanidad de la enfermedad o respuesta de la oración de parte de Dios, se alegran y agradecen temporalmente, y no mucho después el corazón, que era fervoroso, se enfría y cambia. Es realmente lamentable. Aun habiendo recibido sanidad de una enfermedad grave en la iglesia, pronto se alejan de Dios y se devuelven al mundo. Cuando recibía la solución del problema, agradecían derramando lágrimas y habían confesado que vivirían ahora conforme a la palabra. Sin embargo, existen realmente muchas personas que con el transcurso del tiempo dicen que el transformarse y el vivir conforme a la verdad es cargoso y pierden el fervor. Y al principio tenían en el corazón o intención de ofrecer todo, sea lo que sea.
No obstante, pronto cambian y escatiman ofrecer a Dios. Y así podemos ver varios casos. Y así cambian sus obras cuando tenían fervor y cuando no tienen ese fervor. Y así después se lamentan de haber confesado así. Y dice, no tenía otra opción porque el ambiente era así. En nuestra iglesia no obligamos a nada, pero sí enfatizamos la palabra de Dios y enfatizamos de que la palabra dice, no lo hagas, hazlo, guárdalo y deséchalo. Pero no obligamos a nada, hermanos, porque Dios Padre nos ha dado el libre albedrío. Dios nos ha dado el libre albedrío. En esta iglesia hemos enfatizado la palabra de Dios, pero no podemos obligar a nadie. Esa es la decisión de ustedes. Pero hay personas que dicen, yo hice el voto de no casarme porque el ambiente era así, no tuve otra opción. Eso es haberse olvidado de la gracia que Dios le ha dado. Y aunque ustedes estén aquí en este momento, deben chequear si no se han olvidado de la gracia que han recibido, si no han acumulado un muro de pecado con las palabras que han pronunciado. Por ende, debemos conocer que es importante también recibir la sanidad de Dios. Pero más que ello, el problema de la salvación de su espíritu es mucho más importante. Y para ello, no debe llevar una vida que retribuye continuamente esa gracia sin olvidarla, y así arrebatar un mejor lugar en el reino de los cielos. Solo por el hecho que el alma que debía sufrir eternamente en el fuego del infierno, que no se apaga por los siglos de los siglos, haya sido traspasado al cielo, que es lleno solo de felicidad, es una gran gracia que no se puede comparar con el haber sido sanado de la enfermedad. Solo con esa gracia de la salvación debemos nosotros vivir para la gloria de Dios Padre y del Señor. Por consiguiente, nosotros no debemos ser personas que abandonan fácilmente la gracia recibida, sino vivir una vida que ofrece todo el corazón y esmero ante Dios, tal como María Magdalena, que derramó su perfume más valioso en Jesús. Quiero concluir el mensaje. Amados hermanos, en historias antiguas existen muchos contenidos hermosos que cuentan que incluso animales o insectos pequeños como aves u hormigas saben pagar o atribuir la gracia. También en historias para niños pequeños. Cuanto más si son seres humanos que tienen razón y sentido de percepción y pueden discernir las cosas, el hecho de esforzarse sí o sí por retribuir a la gracia recibida es un principio o deber natural. Mas existen personas que aún habiendo recibido la gracia fingen que no saben. Y también hay personas que después de haber agradecido un poco dicen, ya hice lo que debía hacer. Sin embargo, una persona con un corazón realmente bondadoso jamás se olvida de la gracia que ha recibido una vez, y ese corazón tampoco cambia. Nosotros también, si hemos recibido la gracia o favor de parte de Dios o de alguna persona, debemos saber retribuir sin olvidarla, así como María Magdalena. Debemos grabar en el corazón la verdad de que Dios da bendición a una persona así de bondadosa. Esa es la bondad. A una persona que no cambia ni traiciona en cualquier entorno o circunstancia, a una persona que no mira otra vez al mundo, sino que va por el camino estrecho mirando solo el cielo, a una persona que ama fervorosamente a Dios, nuestro Dios brindará gran gracia y bendición. Por tanto, oro en el nombre del Señor para que todos ustedes posean una bondad y amor espiritual semejante a María Magdalena y lleven una vida bendecida siempre al amar mucho más a Dios. Hoy, a través de la palabra bondad de María Magdalena, qué hermosa es su bondad. Es un corazón sin mancha ni efecto alguno. Y al nosotros examinar nuestro corazón, nuestra vida, ¿ha habido algún aspecto cambiante, un aspecto que abandona la gracia? Hemos tenido muchos aspectos así, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta de hecho ahora al alabar en este momento este aspecto que traiciona, este aspecto que abandona la gracia? Padre, yo lo desecharé. Voy a amar a Dios, Padre, y viviré conforme a tu palabra. Padre, derriba ese muro, por favor. Vamos a pedirle y vamos a arrepentirnos
con las alabanzas. Cantemos, es cierto que Jesús murió.